¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan al cielo? Que por más que pidas, las respuestas parecen no llegar, como si hubiera un muro invisible entre tu corazón y el cielo. Tal vez estés cansado, tal vez hayas perdido la esperanza, tal vez sientas que tus luchas son invisibles para todos, incluso para Dios. Pero hoy no es un día cualquiera, hoy es un día especial. Hoy es el día en que la Virgen de Fátima quiere hablarte. No es casualidad que hayas llegado a este video. La Madre de Fátima te ha traído aquí. Ella conoce tus lágrimas. Ella ha visto tus noches en vela. Ella ha escuchado esos suspiros que solo Dios entiende. Y por eso, hoy quiere bendecirte. La Virgen de Fátima es más que una imagen devocional. Es un mensaje vivo de amor, conversión y esperanza. Hace más de 100 años, en un pequeño pueblo de Portugal, ella se apareció a 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta. Y a través de ellos, dejó un mensaje para el mundo, un llamado a la conversión, a la oración del rosario y a confiar en su protección maternal. Pero lo más hermoso es que esa promesa no quedó en el pasado. Esa promesa es para ti. Hoy es para tus heridas, tus preocupaciones, tus batallas. Hoy, en este video, vamos a recorrer juntos ese mensaje. No solo como una historia antigua, sino como una respuesta actual para tu vida. Vamos a orar juntos. Vamos a activar esa bendición de Fátima sobre tu hogar. Vamos a declarar la victoria de Dios sobre tus miedos y necesidades. Pero antes, quiero que hagas algo sencillo y profundo. Detén todo por un momento, respira hondo, cierra los ojos si puedes, y repite en tu interior: Virgen de Fátima, Madre mía, hoy abro mi corazón a tu amor y a tus milagros. Guíame en este camino de fe, porque este no será un video más, será un encuentro, una cita divina, un momento en el que la Virgen María tocará tu vida de manera especial. Si estás dispuesto a recibir esta gracia, permanece hasta el final. Porque lo que vamos a vivir juntos puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Este es tu día de bendición. Comenta abajo: Madre de Fátima, hoy recibo tu bendición. Dale like si quieres que este mensaje llegue a más personas necesitadas de esperanza. Comparte este video con alguien que esté atravesando un momento difícil. Y suscríbete para no perderte las próximas oraciones de fe. Muchos han oído hablar de Fátima, de sus apariciones, de sus mensajes, pero pocos entienden la profundidad y la urgencia de lo que la Virgen vino a decirnos. En 1917, en un mundo desgarrado por la guerra y la desesperanza, María Santísima se apareció en Fátima para recordarnos algo esencial: el poder de la oración, la necesidad de la conversión y la promesa de su protección. Y aunque han pasado más de 100 años, ¿acaso no vivimos hoy también en un tiempo de guerra interior? Guerras en la mente, ansiedad, miedo, incertidumbre. Guerras en el corazón, heridas no sanadas, resentimientos, falta de paz. Guerras espirituales, dudas, frialdad en la fe, ataques invisibles. La Virgen de Fátima no vino con un mensaje de condena. Vino con un mensaje de esperanza y sanación. Nos llamó a la oración del rosario, no como una repetición vacía, sino como una cadena espiritual capaz de traer la paz al mundo y a las almas. Nos invitó a ofrecer sacrificios sencillos, cotidianos, en reparación de los pecados. Y sobre todo, nos prometió su inmaculado corazón como refugio seguro. ¿Cuántas veces has buscado consuelo en lugares equivocados? ¿Cuántas veces has cargado solo con tu sufrimiento, sin saber que hay un corazón maternal esperándote? Hoy, la Virgen de Fátima extiende sus brazos hacia ti. No importa cómo esté tu vida, no importa cuántas veces hayas caído, ella no te juzga, ella te acoge. Al final, mi inmaculado corazón triunfará, dijo la Virgen. Y ese triunfo comienza en cada alma que regresa a Dios. Quizá te preguntes: ¿qué significa convertir mi corazón? ¿Cómo doy ese primer paso?
La conversión no es un cambio repentino y perfecto. Es una decisión diaria. Es mirar a Dios y decir: Señor, quiero empezar de nuevo. Y la Virgen de Fátima está aquí para acompañarte en ese camino. Ella sabe que no es fácil. Ella conoce nuestras luchas. Por eso nos ofrece su ayuda maternal. Por eso nos enseña a orar, a ofrecer, a confiar. Cuando rezas el rosario, no estás solo pronunciando palabras. Estás tejiendo una corona espiritual que rodea tu vida con gracia y protección. Cuando ofreces tus pequeñas cruces diarias, te unes a la redención del mundo. Cuando confías en su inmaculado corazón, entras en un refugio de paz que ninguna tormenta puede destruir. Hoy te invito a abrir tu corazón a este mensaje, a no verlo como algo lejano, sino como una respuesta actual para tu vida. Fátima no es solo un lugar en Portugal, es un llamado que resuena en cada alma sedienta de Dios. Y tú estás aquí porque ese llamado también es para ti. Cuando hablamos de milagros, a veces pensamos en hechos del pasado, en relatos de libros de historia. Pero los milagros de Fátima no son solo un recuerdo, son una realidad viva, una manifestación constante del amor de Dios a través de su madre. El 13 de octubre de 1917, miles de personas presenciaron un fenómeno que desafió toda lógica: el milagro del sol. Ante más de 70,000 testigos, el sol comenzó a bailar en el cielo, desprendiendo colores, girando sobre sí mismo y descendiendo hacia la multitud antes de volver a su lugar. Periodistas, escépticos, creyentes y no creyentes, todos vieron lo mismo: un mensaje del cielo, visible para el mundo. Pero más allá de este gran signo, la Virgen de Fátima ha seguido derramando gracias en silencio. Sanaciones físicas, liberaciones espirituales, conversión de corazones endurecidos, protección en momentos de peligro, historias de personas que, al confiar en el Inmaculado Corazón de María, vieron lo imposible suceder, como aquella madre que, desesperada por la enfermedad terminal de su hijo, consagró su familia a la Virgen de Fátima y contra todo pronóstico médico, su hijo sanó. O el caso de un hombre alejado de la fe durante décadas, que al peregrinar a Fátima sintió una paz tan profunda que decidió confesar sus pecados después de 30 años, experimentando una liberación que transformó su vida. ¿Sabes qué tienen en común todos estos testimonios? No fue la cantidad de palabras que dijeron, no fueron fórmulas mágicas, fue la fe sencilla, esa fe que mueve montañas, esa fe que reconoce que la Virgen es una madre atenta, siempre dispuesta a interceder. Y aquí viene una gran verdad para ti: lo que Dios hizo por ellos, también puede hacerlo por ti. La Virgen no hace acepción de personas. Su amor es para todos, incluyéndote a ti. Quizá no necesites ver el sol bailar. Tal vez el milagro que necesitas es más íntimo: la sanación de una herida emocional, la reconciliación con un ser querido, la paz en medio de la tormenta, o simplemente volver a sentir que Dios está contigo. Y hoy, al abrir tu corazón, ese milagro puede comenzar. La oración, el rosario, la confianza en su Inmaculado Corazón son las llaves que abren la puerta a lo sobrenatural. Jesús realizó su primer milagro en Caná por intercesión de María, y hoy ella sigue presentando nuestras necesidades ante su Hijo. No subestimes el poder de una oración dirigida con amor. Así como en Fátima sucedieron milagros visibles, también en tu vida pueden suceder transformaciones invisibles, pero no menos poderosas. El mayor milagro es la conversión del corazón, y de ahí brotan todas las demás gracias. La pregunta es: ¿estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a decirle hoy a la Virgen: Madre, creo en tu amor y en tu intercesión? Porque la fe sencilla abre las puertas del cielo. Escribe en los comentarios: Virgen de Fátima, creo en tus milagros. Deja un like si deseas experimentar la intercesión de María en tu vida. Comparte este video con alguien que necesite un milagro hoy, cuando el mundo se tambalea, cuando las noticias son desalentadoras, cuando la vida personal parece llena de tormentas. ¿A dónde puedes ir?
La respuesta la dio la Virgen en Fátima, con palabras sencillas pero cargadas de eternidad. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Esa promesa no era solo para los pastorcitos. Era, y es, para ti. Un refugio no es un lugar donde escapamos de la realidad. Es un lugar donde somos protegidos, sanados y fortalecidos para enfrentar la vida con una nueva esperanza. El Inmaculado Corazón de María es ese espacio espiritual donde las heridas se curan, donde las lágrimas son recogidas, donde las luchas no se enfrentan solos. ¿Cuántas veces te has sentido desprotegido? ¿Cuántas veces has buscado consuelo y solo encontraste silencio? ¿Cuántas noches has deseado un abrazo que calmara tu alma? Ese abrazo te lo ofrece María. Su corazón inmaculado late por ti. No es poesía. Es una realidad espiritual profunda. Cuando te consagras a su corazón, estás diciendo: Madre, cuida de mi vida como cuidaste de Jesús. Estás permitiendo que su ternura envuelva tus batallas, que su sabiduría te guíe en medio de la confusión, que su fortaleza te sostenga cuando las fuerzas humanas no alcanzan. Esta consagración no significa que no tendrás problemas, significa que no los enfrentarás solo. En Fátima, la Virgen advirtió sobre las pruebas del mundo, pero también prometió su compañía maternal. Ella quiere acompañarte en tu camino hacia Dios, proteger tu fe y ayudarte a perseverar hasta el final. Cuando te refugias en su corazón, las tormentas siguen existiendo, pero tu barca navega en aguas más seguras. Cuando colocas tus miedos, tus sufrimientos, tus fracasos en su corazón, ella los presenta ante su Hijo con un amor perfecto. María es la intercesora perfecta. Ella sabe cómo hablarle al corazón de Dios. En Caná de Galilea, bastó su mirada para que Jesús transformara el agua en vino. Hoy, esa misma intercesión puede transformar tu tristeza en alegría, tu cansancio en renovación, tu oscuridad en luz. Pero todo comienza con un acto de fe: abrirle tu corazón. Por eso te invito en este momento a hacer una breve oración. Virgen de Fátima, hoy me refugio en tu inmaculado corazón. Acoge mis luchas, mis temores, mis necesidades. Condúceme a Jesús y cúbreme con tu manto de amor. Este sencillo gesto puede ser el inicio de una transformación profunda. No subestimes el poder de confiar en María. Los grandes santos lo entendieron. San Juan Pablo II, tan marcado por Fátima, resumió su vida espiritual en una sola frase: Totus tus, todo tuyo, María. Hoy, esa invitación es también para ti. Cuando escuchas la palabra rosario, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Aburrimiento? ¿Rutina? ¿Algo de abuelitas? Déjame decirte una gran verdad. El rosario es una de las armas espirituales más poderosas que existen. No es una simple oración repetitiva. Es un camino de meditación profunda sobre la vida de Cristo, guiados de la mano de María. Cuando rezas el rosario, no estás hablando solo con María. Estás contemplando los misterios de la salvación, recordando cada paso de Jesús y dejando que esas verdades penetren en tu corazón. En Fátima, la Virgen fue clara: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. ¿Crees que era solo para aquella época? Mira a tu alrededor. El mundo sigue necesitando paz, pero también tu vida. Paz en tu mente, paz en tus emociones, paz en tu hogar. El rosario actúa como una cadena espiritual que une el cielo con la tierra. Cada Ave María es como un ladrillo más en la construcción de un muro de protección a tu alrededor. Los grandes santos no se cansaron de repetirlo. San Pío de Pietrelcina decía: el rosario es la arma de batalla de estos tiempos.
San Juan Pablo II afirmó: "El rosario me acompaña en los momentos de alegría y de prueba". ¿Sabes por qué? Porque el rosario no es solo una oración. Es una conversación íntima con María y un recordatorio constante de las promesas de Dios. Cuando rezas el rosario, fortaleces tu fe, proteges tu alma de las tentaciones, intercedes por las necesidades de otros, encuentras consuelo en medio del dolor, creas un escudo espiritual contra las fuerzas del mal. La Virgen de Fátima nos enseñó que no es necesario hacer grandes cosas para tocar el corazón de Dios. Lo importante es la constancia y la fe. Tal vez pienses: no sé rezar bien el rosario, no tengo tiempo, me distraigo fácilmente. No te preocupes, la Virgen no busca perfección técnica, busca corazones dispuestos. Incluso si comienzas con un solo misterio al día, ya estás dando un paso hacia la transformación. Cada Ave María es como una rosa que ofreces a María, y ella, como madre atenta, recoge esas flores y las presenta ante el trono de su Hijo. Rezar el rosario es tejer un manto de protección sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro. Es un acto de amor, de confianza, de humildad. Y en los momentos en que no sepas qué decir, cuando el dolor sea tan fuerte que las palabras no salgan, deja que el rosario hable por ti. María sabe traducir tus lágrimas en súplicas. Ella sabe llevar tu oración al corazón de Dios. Por eso, hoy te invito a redescubrir el poder del rosario. No como una obligación, sino como un regalo que transforma, que sana, que libera. Y recuerda, cada vez que tomas el rosario en tus manos, María te toma de la suya. Escribe en los comentarios: hoy tomo mi rosario con fe. Deja un like si crees en el poder del rosario para cambiar vidas. Comparte este mensaje con quien necesite esta poderosa arma espiritual. Hay un momento en la vida espiritual en el que sientes que ya no puedes seguir luchando solo, que tus fuerzas humanas, tu inteligencia, tu planificación, no bastan. Y ahí, justo en ese punto de quiebre, surge una pregunta clave: ¿a quién le entregas tu vida? Hoy quiero hablarte de una entrega que no es pérdida, sino ganancia eterna: la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué significa esto realmente? Consagrarte a María no es adorarla. Ella no es Dios. Es dejarte guiar, cuidar, formar y proteger por la Madre que Dios mismo nos dio desde la cruz. Jesús, antes de morir, nos la entregó como madre diciendo: «He ahí tu madre». Juan 19:27. Y desde entonces, María no ha dejado de cumplir esa misión. Ella cuida de sus hijos, intercede, forma, acompaña. Consagrarte a ella es como decir: «Madre, ya no quiero caminar por mi cuenta. Toma mi mano, toma mi corazón, toma mis planes, llévame tú hacia Jesús». Muchos grandes santos vivieron esta consagración con intensidad. San Luis María Grignion de Montfort la llamó el camino más corto, más seguro y más perfecto hacia Jesús. San Maximiliano Kolbe decía: «No temas amar demasiado a la Virgen. Nunca la amarás más que Jesús». Y cuando miras sus vidas, ves el fruto: santidad auténtica, paz interior, fortaleza en las pruebas, claridad en la vocación. Pero esta entrega también es para ti. Hoy, no importa si eres fuerte o débil, si te sientes digno o no, María no mira tus logros, mira tu disposición. Consagrarse es decir: todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero, es tuyo, Madre. Y cuando ella toma tu vida en sus manos, la transforma con ternura y poder. Quizás pienses: no soy suficientemente bueno, me falta mucha fe, tengo errores que no he superado. Y es precisamente por eso que necesitas una madre espiritual, una guía firme,
una presencia que no te juzga, sino que te restaura. La consagración no es un ritual vacío, es un acto de confianza. Es decirle a María: quiero que seas mi refugio, mi modelo, mi intercesora. Quiero vivir bajo tu protección y cumplir el plan que Dios tiene para mí. Y lo más hermoso es que, al consagrarte, no pierdes tu libertad. Al contrario, recuperas tu identidad. Dejas de vivir a la deriva y comienzas a caminar con propósito. Hay testimonios de jóvenes que, tras consagrarse, encontraron paz en sus decisiones. Familias que sanaron heridas profundas. Personas que vencieron vicios y miedos que los esclavizaban. ¿Y sabes por qué? Porque cuando María entra en una casa, entra la presencia de Dios. Ella no se glorifica a sí misma. Ella te lleva a Jesús. Siempre. Por eso, quiero invitarte a algo poderoso. Hoy puedes comenzar tu camino de consagración. No necesitas estar listo. Solo necesitas estar dispuesto. Cierra los ojos un momento y repite en tu interior: María, Madre mía, hoy te entrego mi vida. Toma mis temores, mis sueños, mis heridas. Llévame a Jesús, guíame cada día, cúbreme con tu manto. Desde hoy, me consagro a tu inmaculado corazón. Amén. Este pequeño acto puede tener consecuencias eternas, porque todo lo que se pone en las manos de María florece. Muchas personas piensan que el mensaje de Fátima fue solo para aquel tiempo, para esos 3 niños pastores, para aquella Europa en guerra, para otros. Pero hoy quiero que entiendas algo poderoso. Las promesas de Fátima son también para ti. Aquí. Ahora. La Virgen no habló solo para un siglo pasado, habló para todos los corazones que, como el tuyo, buscan luz en medio de la oscuridad. ¿Recuerdas sus palabras? Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Eso no es solo una profecía global, es también una promesa personal. Significa que, por más difícil que sea tu situación, por más fuerte que sean las batallas en tu mente, en tu familia, en tu salud, el corazón de María vencerá. Ella te dice hoy: no temas, no estás solo. Mi corazón es tu refugio y tu victoria. En Fátima, la Virgen prometió gracias especiales para quienes rezan el rosario con devoción, viven la consagración, hacen reparación por los pecados del mundo, y esas promesas se traducen en protección espiritual en tiempos de crisis, conversión de corazones duros, paz en las familias, fortaleza en la fe, misericordia para los que están más alejados de Dios. ¿Cuántas veces has pedido paz para tu hogar? ¿Cuántas veces has suplicado por la conversión de un ser querido? ¿Cuántas veces has deseado sentirte protegido frente a las tormentas de la vida? La Virgen, en Fátima, te dio el camino. No necesitas buscar fórmulas nuevas, solo seguir sus indicaciones de madre. Ella prometió que la devoción a su inmaculado corazón sería un escudo en los momentos difíciles, que quien se refugiara en él encontraría la fuerza para seguir adelante, que la gracia de Dios actuaría con poder en aquellos que respondieran a su llamado. Pero hay algo que debes saber. Dios no fuerza la puerta de tu corazón. Él espera que tú decidas abrirla. María también. Ella se presenta con humildad, como en Fátima. Habla suave, pero con autoridad celestial. Te ofrece su ayuda, su guía, su protección. La decisión es tuya. Hoy puedes decirle: Madre, acepto tus promesas. Quiero caminar contigo. Quiero que tu inmaculado corazón triunfe en mi vida, en mi familia, en mis luchas. Porque cuando das ese sí, las cosas comienzan a cambiar. Quizás no de manera inmediata, pero sí profunda. Tu mirada se llena de esperanza. Tu fe se fortalece. Tu corazón, antes herido, empieza a sanar. Fátima no es solo un santuario. Es una escuela de fe. Un recordatorio de que el amor de Dios siempre encuentra caminos para llegar a ti. Y hoy, ese camino se llama María. Las promesas de Fátima son más actuales que nunca. Son respuesta para un mundo herido,
Son medicina para corazones cansados. Son luz para los que caminan en sombras. Por eso, no dejes que este mensaje pase como algo bonito. Hazlo tuyo. Tómalo en serio. Vívelo. Escribe en los comentarios: acepto las promesas de Fátima en mi vida. Dale un like si deseas que el Inmaculado Corazón de María triunfe también en ti. Comparte este mensaje con quien necesite esperanza y protección. Cuando hablamos de Fátima, no solo hablamos de apariciones, hablamos de milagros reales, de intervenciones divinas que han marcado la historia y, sobre todo, corazones. Muchos conocen el gran milagro del Sol, ese 13 de octubre de 1917, cuando más de 70.000 personas vieron el Sol bailar en el cielo, cambiar de colores, descender y volver a su lugar. Fue un espectáculo celestial, una confirmación de que el cielo responde a la fe humilde de quienes confían. Pero los milagros de Fátima no terminaron ahí. Siguen sucediendo, en silencio, en lo oculto, en lo cotidiano. Curaciones físicas inexplicables, familias reconciliadas, personas liberadas de angustias, vicios y opresiones, conversión de corazones endurecidos. Hay testimonios de personas que, al rezar el rosario y consagrarse al Inmaculado Corazón de María, han visto soluciones a problemas que parecían imposibles. Matrimonios al borde del divorcio que encontraron la paz, enfermos desahuciados que recuperaron su salud, jóvenes sin rumbo que descubrieron su propósito. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Estos milagros no siempre son ruidosos, a veces son silenciosos, pero profundamente transformadores. La paz interior que vuelve después de años de ansiedad. La fuerza para perdonar a quien parecía imperdonable. La certeza de que, aunque la tormenta siga, Dios tiene el control. La Virgen de Fátima no promete una vida sin cruces, pero sí promete su compañía en el camino. Y esa presencia maternal cambia todo, porque un milagro no siempre es ver el sol danzar. A veces, el verdadero milagro es volver a sonreír después del llanto, es volver a creer después de la desesperanza. San Juan Pablo II, cuya vida fue salvada milagrosamente tras un atentado, decía con convicción: una mano disparó, pero otra mano guió la bala, refiriéndose a la protección de la Virgen de Fátima. Él mismo ofreció la bala extraída de su cuerpo para ser colocada en la corona de la Virgen en Fátima. Un gesto de gratitud, un testimonio vivo de fe. Esto nos enseña algo clave. Los milagros de María no son solo físicos, son espirituales, emocionales, familiares. Ella actúa donde más duele, donde más necesitamos, de manera sutil, pero poderosa. ¿Te das cuenta? Fátima sigue viva, sigue siendo un faro de esperanza para quienes se abren a la fe. Tal vez tú mismo necesites hoy un milagro. Quizás no en el cuerpo, pero sí en el alma, en tus relaciones, en tu futuro. Y la buena noticia es esta: María no se ha cansado de interceder. Su amor de madre no tiene fecha de caducidad. Hoy puedes ser tú quien viva ese milagro. Hoy puede ser tu momento. No subestimes el poder de una oración sencilla, dicha con el corazón, porque donde termina tu fuerza, comienza la gracia. En Fátima, la Virgen no dejó un mensaje confuso. Fue clara, directa, llena de ternura pero también de urgencia. Recen el rosario todos los días. ¿Sabes por qué insistió tanto en eso? Porque María conoce las batallas que enfrentas. Ella sabe que hay luchas que no se ganan solo con esfuerzo humano, se ganan con la gracia. Y el rosario es esa llave que abre la puerta a la intervención de Dios. El rosario no es solo un conjunto de oraciones repetitivas, es un arma espiritual. Cada Ave María es una flecha de luz en medio de la oscuridad. Cada misterio meditado es un paso más hacia la victoria. Cada rosario rezado con fe es un escudo contra el mal. San Pío de Pietrelcina lo llamaba el arma para los tiempos presentes. Y la Virgen en Fátima lo confirmó. Cuando rezas el rosario, tu mente se ordena, tu corazón se pacifica, tu espíritu se fortalece. No importa si comienzas con distracciones, no importa si sientes que no sabes rezar bien.
Lo que importa es tu constancia, tu perseverancia. El enemigo teme al rosario, no por las palabras en sí mismas, sino por el poder de fe que desatan en tu vida. Cada cuenta que deslizas entre tus dedos es un acto de humildad, un reconocimiento de que solo no puedes. Pero con María, todo es posible. Recuerda, el rosario ha detenido guerras, ha salvado almas, ha abierto puertas imposibles y lo sigue haciendo hoy. Imagina tu hogar envuelto en la protección de la Virgen. Imagina tu mente libre de ansiedad. Imagina tu corazón renovado en la esperanza. Todo eso comienza con un simple acto: tomar tu rosario y rezar. No necesitas horas. Comienza con un misterio. Luego 2. Y así, paso a paso, dejarás que esa oración transforme tu vida. En Fátima, los pastorcitos no eran teólogos. No sabían grandes discursos. Solo sabían orar con el corazón. Y eso bastó para que el cielo se abriera. Tú también puedes vivir esa conexión. La Virgen no pide perfección. Pide disposición. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas que recen, que intercedan, que ofrezcan su tiempo por la paz, la conversión, la protección. Y el rosario es ese hilo invisible que une tu corazón al de María, y desde ahí, al de Jesús. No es casualidad que en cada aparición, la Virgen nos haya pedido el rosario. Es porque sabe que esta oración es sencilla pero poderosa, que es accesible para todos, que transforma, protege, libera. Entonces, hoy quiero invitarte. Haz del rosario tu arma diaria. Cuando te sientas abatido, rézalo. Cuando no veas salida, rézalo. Cuando tengas miedo, rézalo. Y también cuando todo vaya bien, como acción de gracias. No subestimes el poder de un corazón que ora con fe. La Virgen de Fátima sigue esperando ese sí tuyo. Y cuando lo des, cuando tomes tu rosario con amor, verás cómo tu vida empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Recuerda, cada cuenta es una semilla de bendición. Cada Ave María es un abrazo de la Madre. Cada rosario es una victoria en el mundo espiritual. Escribe en los comentarios: hoy empiezo a rezar el rosario con María. Dale un like si quieres hacer del rosario tu arma espiritual. Comparte este mensaje con quien necesite fortalecer su fe. Has llegado hasta aquí por una razón. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Es un llamado, una invitación divina. La Virgen de Fátima te ha buscado, te ha tocado el corazón y ahora te extiende su mano. Todo lo que has visto y escuchado en este video, la historia de Fátima, los milagros, las promesas, el poder del rosario, no son solo para saber, son para vivir. Hoy es el día en que puedes tomar una decisión sencilla, pero que cambiará tu vida. Consagrarte al Inmaculado Corazón de María. ¿Y qué significa eso? Significa poner tu vida bajo su protección. Significa dejar que su ternura de madre te guíe. Significa abrir tu corazón para que su luz disipe toda oscuridad. Significa confiar en que ella te llevará siempre a Jesús. La consagración no es un acto mágico. Es una alianza de amor, una entrega libre y consciente. María no viene a robarte nada. Viene a devolverte lo que perdiste: la paz, la confianza, el propósito, la fuerza espiritual. En Fátima, ella mostró su preocupación de madre. Advirtió, pero también consoló. Llamó a la conversión, pero con ternura. Ofreció su corazón como refugio seguro, y hoy te lo ofrece a ti. No importa tu historia, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa si tu fe está débil. Lo que importa es tu disposición hoy. ¿Quieres sanación? ¿Quieres protección? ¿Quieres paz? Todo eso comienza con un sí como el de los pastorcitos, un sí como el de tantos santos, un sí como el tuyo hoy. Vamos a hacer juntos una oración de consagración. No tienes que ser perfecto, solo necesitas ser sincero. Cierra tus ojos y repite conmigo, desde lo profundo de tu corazón.
Oración de consagración a la Virgen de Fátima. Madre Santísima, Virgen de Fátima, hoy me acerco a ti con humildad y esperanza. Reconozco mis debilidades, mis heridas, mis caídas, pero también reconozco tu amor incondicional de madre. Te entrego mi vida, mi familia, mis preocupaciones, mis alegrías y mis dolores. Consagro mi corazón al tuyo, para que lo purifiques, lo fortalezcas, lo llenes de la gracia de Dios. Quiero caminar contigo, quiero aprender de tu fe, quiero ser fiel a tu llamado. Protégeme bajo tu manto, guía mis pasos, intercede por mí ante tu Hijo Jesús. Que tu inmaculado corazón triunfe en mi vida, en mi hogar, en mis batallas y en mi propósito. Hoy me consagro a ti, Madre de Fátima, y declaro con fe: nada ni nadie me apartará de tu amor y de la voluntad de Dios. Amén. ¿Lo sentiste? Este momento no fue solo una oración más, ha sido un acto profético, un paso de fe que ha movido el cielo a tu favor. La Virgen de Fátima está contigo. Su bendición ya está obrando. Su protección te envuelve, y a partir de hoy, caminarás con la certeza de que no estás solo. Cada día, recuerda esta consagración. Cada desafío, enfréntalo con la fuerza de esta alianza. Cada momento de duda, vuelve tu mirada a María, porque su corazón triunfará en tu vida, en tu familia, en tu historia. Has llegado al final de este recorrido, y no es un final, es un nuevo comienzo. La Virgen de Fátima te ha hablado hoy, no con gritos, no con espectáculo, sino con la ternura de una madre que desea lo mejor para sus hijos. Hoy hemos recordado su historia, que desea lo mejor para sus hijos. Hoy hemos recordado su historia, hemos meditado sus mensajes, hemos contemplado sus milagros y sobre todo, hemos abierto nuestro corazón. Ahora quiero que respires hondo y te quedes en silencio unos segundos. Siente esa paz. Esa es la presencia de María. Esa es la señal de que tu oración ha sido escuchada. La Virgen de Fátima no es un recuerdo del pasado. Es una realidad viva, una guía en tu presente, una protectora en tu camino. Todo lo que hoy sembraste en tu corazón dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Las heridas comenzarán a sanar. Las puertas comenzarán a abrirse. Las cadenas invisibles comenzarán a romperse. Y la luz volverá a brillar en tu vida. Pero recuerda, las gracias de Dios no se retienen. Se multiplican cuando se comparten. Así como los pastorcitos llevaron el mensaje de Fátima al mundo, hoy tú tienes la oportunidad de ser un instrumento. Compartiendo este video, enseñando a otros a rezar el rosario, invitando a más personas a consagrarse al Inmaculado Corazón. El mundo necesita esperanza. El mundo necesita oración. El mundo necesita personas como tú, que creen, que oran, que actúan. Antes de despedirnos, quiero regalarte esta oración final de bendición. Cierra tus ojos y recibe esta palabra como un acto profético para tu vida. Oración final de bendición. Madre Santísima, Virgen de Fátima, hoy te doy gracias por este encuentro. Gracias porque tu amor maternal ha tocado corazones. Gracias porque en medio de las pruebas, tú nos recuerdas que no estamos solos. Bendice, Madre, a cada persona que ha seguido este mensaje. Llena sus hogares de paz. Protege sus familias bajo tu manto. Intercede ante tu Hijo Jesús para que se abran caminos de sanación, de restauración, de provisión. Que las cadenas de la tristeza, la ansiedad y el miedo se rompan en el nombre de Jesús. Que la luz de tu inmaculado corazón disipe toda oscuridad en
sus vidas. Danos la fuerza para perseverar en la fe, la humildad para confiar en tu guía y la generosidad para llevar tu mensaje a otros. Hoy declaramos que tu bendición acompaña cada paso que damos y que bajo tu protección viviremos en la victoria del amor de Dios. Amén. Cierre con llamado a la multiplicación. Ahora es tu momento. Si este mensaje tocó tu vida, comparte este video. Comenta abajo. Recibo la bendición de Fátima como acto de fe. Suscríbete al canal para seguir creciendo espiritualmente junto a esta comunidad. Recuerda, cada vez que rezas el rosario, cada vez que hablas de María, cada vez que actúas con fe, estás colaborando en la victoria del Inmaculado Corazón. La historia de Fátima continúa, y tú eres parte de ella. Que Dios te bendiga, y que la Virgen de Fátima te abrace siempre.